a los tiempos de Dios y vamos a solucionar a nuestra manera. Y yo les digo en esta noche que si solucionamos a nuestra manera, créame que los resultados no van a ser buenos. Vamos a tener que asumir las consecuencias, porque cuando tenemos la paciencia, tenemos la capacidad de esperar. La capacidad de esperar la respuesta de Dios. Así como a los apóstoles que ellos tuvieron que esperar. Sigue diciendo, vamos al 7. Mentiras, vamos al 6. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, le contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Aprender a caminar en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, no es nada fácil, pero sí tenemos la certeza que Él recompensa a los que le buscan y para ello debemos pagar un precio. El precio de la espera, el precio del sacrificio, el precio de la soledad, el precio del rechazo, y aún así todo esto el Espíritu Santo nos va a consolar y nos quitará todo el temor, ya que el Señor Jesús nos dijo que al recibir la promesa del Espíritu Santo ya no tendríamos temor y por ende seríamos sus testigos. O sea, esto es precioso porque dice que debemos pagar un precio. Si usted se cree que es llamado por Dios, tiene que pagar un precio. Y el precio cuesta. Tener el llamado cuesta. Y eso significa que debemos morir a nosotros mismos. Decirle: Señor, mi vida no me pertenece. Mi vida te pertenece a ti. Pero cuando llega el momento de la espera, es como que, ay, Señor, ¿en qué momento? ¿Estás preparado para el regreso de Jesús? ¿Estás preparado para cumplir el llamado? Pero cuando llega el precio del sacrificio, cuando Dios te dice: tienes que alejarte de tal persona, tienes que cortar ¿con qué? Tienes que renunciar. A mí Dios me pidió renunciar y los pastores son testigos. Y uno dice: y Señor, pero Señor, renunciar, alejarnos de personas, de familiares, quizás cortar con música que quizás algunos escuchan, cortar y sacrificar, no sé, películas, novelas que quizás a muchos les gustan. Porque cuando Dios dice: apártate para mí, lo dice es con todo. No lo dice a medias. Si queremos vivir una eternidad con Cristo, debemos decir: Señor, yo voy a sacrificar todo. ¿Usted por qué cree que los apóstoles, después que recibieron la promesa del Espíritu Santo, daban hasta su vida? Y a nosotros nos cuesta alejarnos de una persona. Nos cuesta levantarnos a orar. Nos cuesta sentarnos a leer nuestra Biblia y tenemos libertad en eso. Cuando el Señor nos pide, ¿listo? Llegó el momento de estar solo. Llegó el momento de que tus amigos te tienes que apartar solo. Vas a pasar esta situación solo. Y volvemos y decimos: ay,
Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Y juzgamos y criticamos. Así que el Señor nos pide que renunciemos a nuestra propia vida para vivir una vida en Él. Amén. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Yo me pregunto aquí, ¿cuántos de los que estamos aquí realmente somos testigos? Hay una parte de la Biblia donde Pablo está, bueno, están acusando a Pablo y están los fariseos y eso están en una pelea de que Pablo tiene que morir y él iba a refutar algo a un sacerdote que se llama Ananías, ¿ya? Pero Pablo no sabía que Ananías era sacerdote y él le respondió tajante. O sea que Ananías, siendo un sacerdote, no representaba lo que él era, el sacerdocio que él tenía. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos de los cristianos que estamos aquí nos reconocen como cristianos fuera de la iglesia? Si realmente somos testigos, porque si estamos en un lugar y no somos luz, déjeme decirle que estamos fallando. Cuando estamos en nuestro lugar de trabajo y dicen, ay, vos sos cristiana, yo no sabía. ¿Estás representando a Cristo? Y decimos, y muchas veces decimos que tenemos al Espíritu Santo. Pero al escuchar eso, uno dice, Señor, ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿Realmente estoy cumpliendo tu llamado aquí en la tierra? ¿Estoy representando tu palabra aquí en la tierra? ¿De qué manera estamos representando a Jesús? Porque nuestra propia vida es un testimonio de la obra que Él hizo aquí en la tierra. Somos un testimonio viviente. Amén. Testigos en Jerusalén. Debemos ser testigos en medio de nuestra familia, en medio de nuestros amigos cercanos, con los del trabajo, con los del estudio, con los vecinos, con las personas que aún ni siquiera nos conocen. Que nos digan, usted tiene algo que yo no sé. Uno dice, estoy haciendo, Señor, te están viendo a ti, no me están viendo a mí. Pero si a usted está en un lugar y no sé, y le empiezan a ofrecer cosas, usted dice, estoy haciendo las cosas mal, porque no se está notando a Cristo. Cuando se nota a Cristo, las personas tienen límites con usted, decir, no, con él no se meta porque, ay, ya. Entonces, hasta los confines de la tierra tenemos que representarlo con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de vestir. Tenemos que representar a Cristo. Pero a veces no lo representamos. ¿Y sabe por qué ocurre esto? Porque una casa dividida no prosperará. Y no voy a hablar de una casa dividida en el sentido de que, en el sentido de iglesia, no, sino de su casa, de su templo, de usted como persona. Si usted está dividido internamente, no va a prosperar, no va a representar a Cristo. Y obviamente el Espíritu Santo, Él se alegra cuando mora en un templo santificado para Él. Una casa dividida no prosperará. Sigamos leyendo el 9, dice, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes
al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. 12. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. 14. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Dice que estaban todos en un mismo ¿qué? En un mismo espíritu. Estaban todos en un mismo espíritu. Y aquí vuelvo y recalco, una casa dividida no prosperará. Debe haber una misma dirección, un mismo enfoque en las personas que me rodean, que me ayudan a crecer espiritual, emocional, mental y en todas las áreas de mi vida. Pero cuando nosotros internamente estamos divididos, no prosperaremos. Y como dice Vina, ¿y cómo así que yo voy a estar dividida? Yo. Pues ¿cómo estamos divididos? Que a veces nuestro corazón siente una cosa, ¿cierto? Pero nuestra mente está en otro cuento. Cuando usted dice, ay, mi corazón dice esto, pero mi conciencia me dice lo otro. Pero después cuando vamos a hablar, hablamos una cosa muy diferente a la que sentimos y a la que pensamos. Ahí estamos divididos. Y cuando estamos divididos, nos va a ocurrir lo que le pasó a Judas. Cuando estamos divididos, no vamos a tener una visión clara. Cuando estamos divididos, no vamos a poder oír la voz de Dios. Porque nuestro corazón está por acá, nuestra mente está por acá, lo que hacemos está por acá y todo es diferente. ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a habitar en un lugar desordenado? ¿Usted cree que el Espíritu Santo va a morar en un lugar donde dice yo le quiero dar poder, dominio propio, amor, pero él no coopera? ¿Ya? Y en la palabra de Dios dice en Santiago que primero nosotros debemos acercarnos a Dios para que Él venga sobre nosotros, para que Él se acerque a nosotros. Pero si somos amigos del mundo, ¿cómo vamos a permitir que el Espíritu Santo more en nosotros? ¿Cómo Él va a decir yo quiero habitar en usted, en usted, en usted? Pero no, usted está siendo más amigo del mundo. Yo te quiero utilizar, pero es que usted prefiere ser amigo del mundo. Te estás alejando de mí. Y una persona cuando es llamada por Dios debe tener un enfoque, una decisión, una determinación y límites claros. Usted debe ser consciente que hay que hacer sacrificios. Primero debemos dar ese paso para que Dios se acerque a nosotros. Y mire que así hicieron los apóstoles. Estaban en un mismo espíritu y se dedicaban a la oración. Es la manera que nosotros nos acercamos a Dios. Pero si ni siquiera le decimos, Señor, gracias por este día. Y queremos que Él nos solucione todos los problemas. Y queremos que Él nos utilice con todas las personas que le hablamos de Jesús. Pero si no nos acercamos a Dios, va a ser muy difícil. Y Judas, seguimos en el 15. Por aquellos días, Pedro se puso de pie, tomó como la batuta en medio de los creyentes, que era un grupo como de 120 personas, y les dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús.
Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. 18 dice, con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno, allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Acéldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. O sea, este pedazo a mí me impactó, porque dice que caminaba y pertenecía, participaba en el ministerio. El estar en la iglesia no significa de que seas la iglesia. El estar lo voy a repetir, el estar en la iglesia, en la congregación, no significa que seas la iglesia, la novia que espera a Jesús. Y ese fue Judas. Estaba entre los discípulos, pero no era un discípulo de corazón, era un discípulo de nombre. O sea, Dios mío, ya, y mire que con el dinero que recibió el pago por entregar a Jesús, recibió un pago, compró un terreno, un monte, compró un terreno con el dinero con el cual había traicionado. Así que, ¿a dónde te está llevando el camino por el cual estás andando? Las decisiones que estás tomando, ¿a dónde te están llevando? ¿A dónde me lleva el camino que estoy andando? ¿A comprar un campo de sangre? ¿Un lugar donde te está esperando una muerte espiritual definitiva? Mis decisiones, ¿qué están comprando? Tus decisiones, ¿qué están comprando? Tus actitudes, ¿qué están comprando? Tus palabras, ¿qué están comprando? Tus pensamientos, ¿qué están comprando? ¿Un campo de sangre? Las personas que te están rodeando te están llevando a comprar un campo de sangre. Tus sueños, tus anhelos te están llevando a comprar un campo de sangre. ¿A dónde nos está llevando el camino por el cual estamos andando? Recuerden que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Estamos caminando por donde Jesús nos está llevando, por donde nuestro pastor nos está llevando. Porque si somos como Judas, que era un discípulo sin ser discípulo de corazón, lo llevó a una muerte espiritual y a una muerte física. No esperemos a que lleguemos a esa muerte física y que nos encontremos en el juicio en algún día y decir, compré un campo de sangre. Estamos a tiempo, iglesia. Estamos a tiempo para decir, tomo la decisión hoy. Tomo la decisión hoy de ser iglesia y de ser parte de la iglesia. Tomo la decisión hoy de ser un testigo vivo de Jesús. Tomo la decisión de tomar mi llamado y proclamar su palabra, porque estamos escondidos en las cuatro paredes muchas veces. Estamos escondidos entre nosotros los hermanitos, así, y cuando llega el momento donde el Espíritu Santo te dice, es hora, es ahora, háblale a Él, ya. Y tú, ay no, Señor, pero es que, ay, pero ¿qué dirán? Estás comprando un campo de sangre. Si usted, si nosotros no nos responsabilizamos del llamado que Dios nos ha dado,
La obra de Dios continúa. Si yo digo, no, Señor, me cansé, me quito la chaqueta, tiro la toalla y adiós todo el mundo, obvio, el pastor, la pastora pueden llamar a miles de jóvenes, a miles de pastores, a muchas personas a predicarles. La obra de Dios continúa, pero yo tendré que dar cuentas a Dios. ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios hasta ahorita por lo que has hecho o por lo que no has hecho? Es hora de tomar nuestra responsabilidad como iglesia, como ministro y sobre todo como hijo de Dios. La responsabilidad no solamente es de las personas que predican, que adoran, que van a las naciones y que ¡ay, aleluya! No, la responsabilidad es nuestra. Desde el primer día que recibimos al Espíritu Santo, se convierte en nuestra responsabilidad ser parte de la obra de Dios. No andar comprando campos de sangre o alquilando campos de sangre, porque a veces tomamos las cargas de otros y nos traemos las consecuencias de otros por estar ahí detrás de los que no debemos estar. Entonces, mi amado, la palabra es la que nos da, es la que nos alimenta y la oración es la que nos conecta. Esta Biblia es la palabra de Dios, yo creo que usted lo tiene más que claro, ¿cierto? La Biblia es la palabra de Dios, viva, eficaz, más cortante que espada de dos filos, pero como lo decía el pastor, que las personas naturales no van a entender lo que sucede aquí. Y ahí es donde entramos los llamados, donde le revelamos lo que dice la palabra de Dios y alimentamos su espíritu por medio de la palabra que está viva. Pero si nos callamos, estamos permitiendo que los demás compren campos de sangre. O sea, mire la responsabilidad tan grande que tenemos como iglesia, viviendo los últimos tiempos y aún estamos dormidos, viviendo los últimos tiempos y haciendo como que eso no es mi responsabilidad. Lo que sucede en la iglesia, no, eso no es mi responsabilidad. Lo que pasa en mi familia, no, eso no es mi responsabilidad. Por eso Pablo decía tan confiadamente, yo levanto mis manos limpias y yo hice lo que tenía que hacer y cada uno dé cuenta si recibió o no recibió la palabra. La palabra es la que nos alimenta, la que nos da fuerza y la oración es la que nos conecta. Si nuestra mente, corazón y nuestros hechos están en un mismo espíritu, créame que el Espíritu Santo de Dios va a obrar de una gran manera sobre nosotros. Va a obrar de una gran manera en lo que ustedes hacen los jueves, bendición al parque. Va a obrar de una gran manera en su familia y usted se va a convertir luz en medio de ellos. Vamos a saber esperar la promesa del Espíritu Santo. Vamos a saber esperar el regreso de Jesús de Nazaret ya vivo, resplandeciente como un rey. No estamos esperando a un Jesús crucificado. Estamos esperando a un Jesús glorificado. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a vivir como pecadores? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a mendigar lo que Dios le da a otros? Cuando Dios dice, tú vas a recibir la promesa del Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo, mis amados, vamos a mendigar lo de otros? Recibiendo las migajas del apóstol de por aquí, recibiendo. No, Dios te habla a ti. Dios, así como Dios le revela al pastor, le revela a la pastora, me revela a mí, le revela a muchos, Dios se lo puede revelar a ti. Pero como estamos muchas veces divididos, estamos buscando como que a dónde rejuntarnos. Cuando Dios dice que Él habla a cada uno de nuestros corazones. Ahora, a veces cambiamos lo que Dios nos dio
y con la adquisición vamos a reclamar, o sea, voy a explicarme mejor. Judas cambió su posición como discípulo cercano de Jesús por 30 monedas de plata. Entonces a veces cambiamos lo que Dios nos da por lo que ofrece el mundo, ¿ya? Y vamos a buscar una felicidad falsa, vamos a buscar un amor falso, una paz falsa que no viene de Dios y nos lleva a un terreno de muerte. Cuando Dios nos da todo lo que dije, amor, paz, felicidad, por gracia. O sea, vamos a cambiar lo que es dado por gracia buscando algo que nos va a destruir. La gracia, cambiamos la gracia de Dios muchas veces. Usted dirá, no, yo llevo tantos años en el Evangelio, ¿cómo me va a decir eso usted a mí, Dina? Y sí, se lo digo porque no crea que solamente cambiamos cuando vamos de rumba, cuando las personas se apartan y se empiezan a emborrachar y no sé qué más y empiezan a vivir la vida loca, no. Simplemente con tener resentimiento en su corazón es cambiar lo que Dios nos ha dado por gracia. Porque Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Estamos cambiando. Cuando nos sentimos tristes y dejamos que obvio, somos humanos, podemos sentir tristeza, pero cuando dejamos que la tristeza domine nuestra existencia, nuestras decisiones, nuestras actitudes, ahí estamos cambiando lo que nos es dado por gracia, porque en su palabra dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Y los que estén tristes, canten alabanzas. Pero ¿por qué no reaccionamos o por qué no hacemos lo que la palabra manda? Porque la tenemos cerrada. Y por eso permitimos que lo que está en el mundo venga y gobierne lo que está en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está cerrada. Y decimos, Señor, háblame, háblame. Aquí está. En la palabra de Dios está todo. Y le queremos echar la culpa a todo el mundo, menos a nosotros que somos los verdaderos culpables. Y queremos echarle la culpa a los demás de que, ay, es que fue por usted que yo fui, compré ese campo de sangre y ahora estoy así por su culpa. Pero la Biblia está cerrada. Y dijimos que la palabra es nuestro alimento y la oración es la que nos conecta. Las dos partes esenciales las tenemos olvidadas muchas veces, abandonadas. Dios mío. Sigue diciendo, cuando los apóstoles estaban con Jesús, se quedaban dormidos y estaban con Jesús. Pero cuando quedaron solos, ahí sí les tocó arremangarse, ¿cierto? Y ahora sí, me voy a dedicar a la oración porque no está Jesús con nosotros. Ya, entonces, ¿qué quiere decir esto? A veces Jesús nos tiene que dar como un tiempo a solas y darnos cuenta que tenemos que armarnos nosotros de la fe. ¿Ya? ¿Usted no ha visto que hay personas que oran? Digamos, un ejemplo así, que Señor, yo quiero ir a la universidad y no tiene plata, no tiene el modo, no tiene la manera y él ora fervientemente y está juicioso en la iglesia y está consagrado a Dios y bueno, o sea, ora, lee la Biblia y está consagrado y Dios, oh, mi hijo, vamos a darle la recompensa porque primero busca el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Amén, gloria a Dios. La beca, 100%, ¿cierto? Ay, pero ¿qué pasó en la universidad? Se perdió.
Entonces a veces Dios nos tiene que dar nuestros tiempos a solas. A veces tenemos que vivir los silencios de Dios para poder hacer lo que hicieron los apóstoles. Estar en un mismo espíritu, orando fervientemente por la promesa del Espíritu Santo. Porque mire que lo que nos ofrece este mundo terrenal lo podemos ver, lo podemos tocar, lo podemos oler, lo podemos sentir, lo podemos escuchar palpablemente, o sea, es algo físico, algo literal. Nosotros creemos por fe. Por eso a veces es tan difícil esperar, porque estamos diciendo, Señor, en serio, ¿será que sí estás trabajando? Esto es por fe. ¿Por qué los apóstoles cuando estaba Jesús se quedaban dormidos? Porque lo veían, porque estaba ahí. Entonces, no, él es el duro, él se encarga. Él se encarga. Y, aquí nosotros relajaditos, ¿ya? Pero cuando ya no vieron al encargado y tuvieron que hacer las cosas por fe, ahí sí. O sea, aquí estamos más dispuestos muchas veces más a recibir que a dar. Ay, Vina, ¿por qué? Porque cuando estaban con Jesús tenían que dar apoyo, acompañar, tenían que, ¿sí me entiende? Dar esa compañía a Jesús, porque le decían, venga, acompáñame en oración. Es dar de lo que tú tienes. Pero no lo hacían, se quedaban dormidos. Pero ahora, como ya tenían que recibir a la promesa del Espíritu Santo, ahora sí tenían que probar su fe, ahora sí tenían que colocar de su parte, ahora sí lo va a colocar a orar. Así que no importa quién esté a tu lado, lo más importante es la disposición que tengamos. Así que para finalizar, ¿qué hora es? Ya para terminar, mis amados, lo principal de este mensaje es que, ¿qué estás comprando con lo que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con tu llamado? ¿Estás siendo responsable con ello? ¿Realmente estás en un mismo espíritu con tu mente, con tu cuerpo, con tu alma? Porque si usted está dividido, también eso se va a ver reflejado en comunidad. Va a afectarla en el medio que usted se mueva. Así que ahí donde usted está, cierre sus ojos. Cierre sus ojitos. Y usted mismo en su corazón va a decir, Señor, lléname, Padre. Llénanos, Espíritu Santo de Dios, de tu presencia. Llénanos. Llénanos, Espíritu Santo de Dios. Llénanos, Señor del cielo.